Una lectora de Así Prensa nos pregunta cómo hacer para articular la visión cristiana de los derechos humanos, sobre todo porque en su país se ha dado un movimiento para defender los derechos humanos de los afroamericanos y al mismo tiempo los grupos de izquierda política que definen estos derechos están defendiendo también los derechos de los homosexuales y acusan a la iglesia de racista, de elitista y de discriminadora porque no conceden los mismos derechos. En primer lugar, hay que señalar que no existiría noción de la igualdad en los derechos humanos si no fuera por el cristianismo y específicamente por la Iglesia Católica. Muchos católicos se van a sorprender porque estamos acostumbrados al complejo de inferioridad de que la Iglesia Católica fue la que sostuvo el racismo, la discriminación contra las mujeres, etc. Ese es absolutamente falso. San Pablo introduce los primeros criterios de que no existen escita ni griego, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos hijos de Dios, del Padre, en el Hijo. San Pablo aplica, no inventa, aplica el criterio de Cristo de que todos somos hijos en el Hijo y que todos somos amados por el Padre. Y en consecuencia, el cristianismo va a ser la primera doctrina en establecer la igualdad intrínseca de los seres humanos. Van a tomar muchos siglos para que estas verdades combatan una serie de creencias que existían en la humanidad. En toda cultura precristiana existía un enorme sometimiento de la mujer, una convicción absoluta del derecho de un grupo de someter a otro completamente, privándolo de su libertad en la esclavitud de distinta forma, desde la esclavitud en la India, que por el hinduismo cree que las divinidades han creado castas y que la casta más elevada es la casta brahmánica y la casta más baja es la de los intocables, hasta las tribus europeas que creían que cuando vencían a otra tribu o a otro grupo étnico, tenían el derecho absoluto de someter a esas personas, esclavizar a los niños, convertir a los líderes en sirvientes, abusar de las mujeres, etc. Y esa era una convicción completamente dominante. La primera defensa de los derechos de las minorías raciales es una defensa que hace la Iglesia. Fray Antón de Montesinos, San Pedro Claver, San José de Anchieta, Bartolomé de las Casas. Ellos son los primeros en defender las minorías y en defenderlas como un derecho intrínseco. Finalmente, esta mentalidad contra la esclavitud, contra la discriminación de la mujer, que nace en la Iglesia Católica es la primera en reconocer que una mujer está en la cúspide de la creación humana. No es un hombre, sino una mujer. Inconcebible, inaceptable para otras culturas. Y justamente es importante comprender que es la Iglesia Católica la que establece los criterios y las categorías que finalmente en Occidente van a primar. ¿Por qué Occidente lidera al mundo en defensa de los derechos humanos y de la democracia? ¿No creen que no es casualidad que Occidente sea al mismo tiempo el lugar donde prosperó el cristianismo? Hoy en día, ¿por qué persiguen a los cristianos en estados de la India como Orissa? Porque los cristianos predican que los intocables tienen la misma dignidad y derechos que todos los demás. Y los hindúes están viendo que comienzan a perder fieles y por eso pasan leyes anticonversión, persiguen a los católicos, los matan, violan a las religiosas y todo esto ante la mirada impasible de las autoridades del estado de Orissa, ¿no? El Papa, precisamente para llamar la atención sobre esto, en la Semana Santa de 2009, invitó a un obispo de la India para hacer las meditaciones del Viernes Santo, del Vía Crucis, para traer la atención sobre esto. Entonces, la Iglesia Católica es todo lo contrario. Los católicos no tenemos que acomplejarnos para nada.
Es más, nosotros los católicos creemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es todavía insuficiente por una sencilla razón, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece implícitamente que los derechos son producto del consenso de los poderosos, mientras que los católicos creemos que los derechos humanos son inherentes al ser humano. Desde el momento en que el ser humano comienza a ser ser humano, es decir, desde la concepción, posee derechos inalienables y nadie puede eliminar esos derechos. Nadie puede violar esos derechos. Nadie puede vulnerarlos. Entonces, resulta fundamental comprender que esa es la perspectiva de la Iglesia Católica. Y respecto específicamente de los homosexuales, la Iglesia Católica defiende, y esto el Catecismo de la Iglesia Católica le dedica un extenso párrafo, el derecho de los homosexuales a ser tratados con la misma dignidad y con la misma caridad que cualquier otro ser humano, que no debe ser motivo, la inclinación homosexual en cualquier ser humano, motivo de maltrato, de discriminación, de prejuicio